Muy buenos días para todas y para todos. Eh, Hoy quiero compartirles pues una breve reflexión, el devocional el día de hoy, el cual está basado en el Evangelio de Marcos, exactamente pues en la lectura del domingo pasado, del capítulo 16, del verso 15 al verso 20, el cual voy a permitirme leer en esta mañana. Y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán esa señal. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si ven algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Esto es palabra de Dios. Bueno, en este devocional que les propongo para esta mañana, me parece muy importante porque va a ser la antesala de lo que es la lectura ya correspondiente para este domingo 23 de mayo. Y me parece muy pertinente en este momento porque en primera instancia Jesús va a hacer un llamado muy importante dentro de la tradición cristiana, que va a ser conocido pues en otros textos, ¿cierto? Como la gran comisión, ¿cierto? El envío pues que hace Jesús a los discípulos y a las discípulas que también le están acompañando allí. Y eso, o este acto va a ser determinante dentro de lo que es la propagación pues del cristianismo. Pero es importante, frente al abordaje del texto, tener un poco pues el contexto en que ocurre, que se da la carta del Evangelio de Marcos, el contexto histórico, ¿cierto? Se cree pues que posiblemente sea en el año 65 al 70, es un tiempo ahí aproximado, donde se está viendo un momento muy difícil, algo que nos va a decir Justo González en el texto Historia del Cristianismo. Dice que era un momento de, como el primer siglo para el cristianismo fue el momento de la testificación con la vida, ¿no? Y con la muerte, porque era un asunto muy radical en ese momento, a raíz precisamente de unas persecuciones, primero de parte de los judíos que se estaba dando pues al interior de las sinagogas con respecto a esa edición de este grupo de judíos que se habían hecho el cristianismo y que han adoptado las enseñanzas de Jesús, y luego el anexo que se va dando, y posterior, en el año 64, vamos a recordar que Nerón, que es el emperador de ese momento, se cree pues que incendia Roma y le echa la culpa pues a los cristianos, y ahí se recrudece mucho más la persecución contra los cristianos. Y algo que nos dice Justo González es que a los cristianos o a los que eran condenados por cristianismo se les aserraba, se desmembraban, ¿cierto? Y hubo muchas personas que murieron a causa pues de esas persecuciones, y a raíz de ello es que se escondían pues en catacumbas para no ser vistos, y era la manera como, de manera pues clandestina, como se reunían. Eso es lo que yo estoy abordando. El fragmento de hoy es la parte final de lo que sería el Evangelio de Marcos, y vamos a recordar también que es un texto sinóptico, ¿cierto? Que es la lectura pues parecida que vamos a encontrar tanto en Lucas como en Mateo. Particularmente en Mateo se va a hacer otra alusión directamente pues a lo que es el envío que hace Jesús a los discípulos, ¿cierto? De enviar y de predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y a mí me surge una gran pregunta, y es: ¿qué es predicar las buenas nuevas? ¿Y qué evangelio vamos a predicar, ¿no? Y si nos situamos en nuestro contexto colombiano hoy día, ese es un gran desafío que tenemos, ¿no? Donde muchos cristianos y cristianas, ¿cierto?, aliados al poder, terminan prostituyendo lo que es el mensaje profético del Evangelio de Jesús, ¿cierto? Y que terminan vendidos o aliados al poder a raíz de la comodidad
los beneficios, los réditos económicos que esto le conlleva, ¿no? Pero vemos que en las enseñanzas de Jesús, en la praxis de Jesús, en la práctica cotidiana de Jesús, hay otro tipo, otra mirada, de otro rostro de ese Dios de la vida que se acerca a las y los menos favorecidos, a las y los sufrientes, que es también el llamado que hace Jesús. Predicar las buenas nuevas, no como un proselitismo ideológico o político, sino con nuestra vida, ¿cierto? Que es el gran desafío. Si bien vivimos momentos de luces y sombras, creo que es un momento importante para repensarnos como cristianas y como cristianos, y también para entender un poco o volver a esas enseñanzas de Jesús, por lo menos lo que ha quedado en los textos de los evangelios. Y es quizá el llamado que hoy nos hace Jesús, ¿cierto? En nuestro contexto colombiano, cuando escuchamos en cadenas de WhatsApp mensajes que quizás nos van a alterar, ¿cierto? Como el tema de la escasez de la comida, de mensajes que invitan a la violencia, mensajes beligerantes de un lado o del otro, pero no nos dejemos de llevar por ese tipo de angustia, ¿cierto? Que es conocido pues como el momento de la tribulación, que es lo que va a hablar luego Juan en el libro de Apocalipsis, y que tradicionalmente es interpretado como textos pues de miedo y para llevarnos un poco por la zozobra, como un gran personaje así místico, que el anticristo y todos esos rollos que quizá hemos escuchado. Pero hay algo muy bello que se configura tanto en los evangelios como en el libro de Apocalipsis, y es que Jesús es el dueño de la historia, ¿cierto? El gran Cordero es el dueño de la historia, y pienso que no perdiendo eso de vista, sigamos haciendo reino de Dios, ¿cierto? A través de las buenas nuevas, enseñando, que es también uno de los llamados en este momento, a estar con los más pequeños del reino, con los que han sido por los vomitados de la historia, a estar allí, que el Dios de la vida también está con nosotras y con nosotros. Bueno, un abrazo, y que el Dios de la esperanza en esta mañana las y los siga abrazando en este momento. Un abrazo y fuerza.